Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos. Este es su programa Triángulo de Letras. El día de hoy nos vamos a dedicar a platicar, a conversar muchísimo sobre una vertiente interesantísima de la literatura, que es en este caso la novela juvenil, la novela dedicada también para los niños, pero al final la novela dedicada para todos nosotros, los que buscamos una buena historia que nos enganche y que nos haga además quedarnos en el libro por un buen rato. Saludo con muchísimo gusto y vamos a iniciar, como Dios manda, con toda caballerosidad, con las mujeres, a Karen Chasek, quien nos acompaña el día de hoy. Hola, Karen. Hola, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Andrés Acosta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Y finalmente tenemos por acá a Toño Malpica. Toño. Hola, ¿qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si vamos en este momento a visitar las vidas de estos autores a través de las semblanzas que a continuación les presentamos? Andrés Acosta, escritor especializado en novela infantil y juvenil, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2005 se hizo merecedor del Premio Nacional de Cuento Filig por su historia Lavadora de Culpas. También ha ganado el Premio Gran Angular de Literatura Juvenil y el Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce. Lengua de Hierro plantea una aguda reflexión sobre la condición humana y nuestra habilidad para comunicarnos. La novela tiene como protagonistas una gran variedad de personajes costumbristas y un teléfono como elemento unificador. Praxis de la comunicación contemporánea. Antonio Malpica tiene en su haber una vasta obra de novelas dedicadas fundamentalmente a niños y jóvenes, así como otras dirigidas a adultos. Su labor ha merecido los premios Gran Angular por su novela Ulises 2300 y El nombre de Cuautla. También ha sido ganador 2 veces del premio de novela breve Rosario Castellanos por La nena y la mar y Los elementos del jazz, entre muchas otras distinciones. En Por el color del trigo, Malpica teje una alucinante y exquisita historia en la que la amistad es personaje central, además de hacer referencias constantes al mundo de la aviación y, naturalmente, a clásicos universales tales como El Principito y Peter Pan. Karen Chasek, amante de los cómics y las series de televisión, es fanática de la imagen, razón por la cual estudió cine para posteriormente dedicarse a elaborar guiones y más adelante comenzar a escribir. Ha sido becaria del Sundance Film Institute y ha participado en antologías que incluyen toda clase de géneros literarios, tales como cuento, relato y crónica. Nina Complot nos presenta una divertida y estrambótica cauda de personajes locos, liderados por Nina, pequeña de 11 años de edad, quien trata de salvar al planeta de una banda de malvados pajarracos que se alimentan de los disparates del mundo adulto. El ruido provocado por las sociedades humanas es telón de fondo en esta divertida historia. Lengua de Hierro es el más reciente libro de Andrés Acosta. Vamos a ver un poco acerca de este libro. Déjame decirte que siglos antes, Santo Tomás de Aquino se había atrevido a destruir la cabeza parlante de su maestro el alquimista Alberto Magno, quien a su vez la había heredado de Roger Bacon, porque según dijo, era un invento maléfico, una obra del diablo. Y si Santo Tomás de Aquino hubiera vivido en el 19, seguro habría despedazado con sus manos la cabeza de Caucho de Bell y sin duda también habría roto el teléfono que inventó después. Imagino sus muecas de terror ante ese engendro del demonio que tenía la capacidad de hablar, una capacidad reservada a los seres humanos. Por tanto, todo aquel ente humano que hablara
era considerado diabólico. Andrés, nuevamente te doy la bienvenida a este Triángulo de Letras. Y bueno, por favor, platícanos un poco acerca de la génesis de Lengua de Hierro. La verdad es que tiene un origen un tanto extraño. No fue planeada como una novela, sino que por azares del destino conocí a una persona que tenía como pasatiempo, como hobby, ser un voyerista del oído. En pocas palabras, espiaba las conversaciones telefónicas, que yo sé que es un delito, pero bueno. El asunto es que una vez me platicó más o menos un grupo de gente platicando por teléfono qué es lo que cuentan, qué es lo que se dicen, cómo mienten, cómo dicen que están en un lado y están en otro. Y en mi mente apareció la estructura de una novela un tanto peculiar porque no está contada en orden cronológico con un narrador. De hecho, no existe ficticiamente un narrador. Es una serie de conversaciones entre personajes que uno no conoce, no hay acotaciones, no se dice ahora va a hablar fulanito, perenganito, sino simplemente en directo. Cómo habla una persona, telefonea con otra, después con otra. La relación, el lector tiene que ir descubriendo la relación entre una conversación, quién está hablando, fijarse. Es un reto para el lector, ¿no? Para mí fue un reto porque tuve que armar a lo largo de mucho tiempo todo este enjambre de conversaciones. Hay como 40, 50 personajes. Hay algunos protagonistas, hay otros secundarios y todos están conversando entre sí en todo el tiempo de la novela. Claro, y desde esa perspectiva también a mí me llamó muchísimo la atención lo que tiene que ver con esto que en principio se supone debería facilitarnos la comunicación y que en alguna medida la verdad es que la entorpece, ¿no? Yo creo que sí, yo la verdad es que he tenido pesadillas con el teléfono desde que era niño. Tengo una obsesión con el teléfono. Tal vez fue una forma de librarme de la obsesión, porque yo soñaba que sonaba el teléfono y una voz así se iba apagando lentamente y ya no alcanzaba a escuchar. Creo que fue como una especie de premonición de lo que para mí con el tiempo se convertiría el teléfono. Estamos así de cerca como tú y yo y de repente sería más fácil que te hablara por teléfono y nos comunicáramos con mensajes directamente a que a veces tener una conversación, ¿no? Claro. El teléfono se ha vuelto un comunicador, pero al mismo tiempo, maquiavélicamente, diabólicamente, según los personajes de la novela, un obstáculo tremendo, ¿no? Un obstáculo virtual que reconstruye nuestras voces y que nos falsea. En realidad no sabemos si lo que decimos del otro lado es lo que contamos de este lado, ¿no? En realidad estamos confiando en este artificio tecnológico. Y creo que la novela habla un poco de eso, ¿no? Indirectamente, los personajes, con una serie de ejemplos, puede uno apreciar cómo es que la gente a veces se distancia más con el teléfono. En lugar de unirse, pues ha servido para lo contrario. Yo estaba pensando, Karen, hace un ratito que estábamos platicando acá fuera del aire. Somos una generación muy particular porque nos tocó el inter entre estas aspiraciones que había con respecto a los artefactos y tenerlos en la casa y la relación que ahora tenemos con ellos de manera súper portátil. En el caso del teléfono, y digo tú que eres una mujer activa, dinámica, rockera, ¿qué nos puedes decir con respecto a la vida contemporánea que tenemos con relación a estos aparatos? Pregunta. Ameritaría como 3 programas. Muy bien, pues continuamos entonces. Pues es un fenómeno fascinante, de cierta manera, es fascinante porque ha revolucionado nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Simplemente gracias a todas estas nuevas tecnologías, a esta la capacidad de tener los aparatos portátiles, nuestra manera de pensar es distinta. Leí un reportaje no hace mucho que de verdad me sacudió, en el que se explicaba cómo ahora se piensa de una manera muy distinta, simplemente la memoria. Antes memorizábamos los datos, memorizábamos números, memorizábamos todo. Ahora lo único que memorizamos es en dónde tenemos almacenada esa información o cuáles son nuestros portales para obtener la información. Ya no estamos memorizándola, sino recordamos, este es mi buscador estrella, este es mi... A mí, si te hablo de mi historia, yo siempre he tenido una conexión muy particular con los números. Y desde muy niña memorizaba los teléfonos de conocidos y no tan conocidos. Yo escuchaba un número y ¡fum! Y me divertía mucho, incluso a veces jugaba bromas, ¿no? De,
tu teléfono es tal, a mi papá le decía, el teléfono de tu cliente es tal, porque un día escuché que se lo estaban dictando. Y, bla, Y ya bla, lo bla. memorizabas. Y a la fecha me sé mi teléfono, por supuesto, y me sé el de mi hermano, pero no me sé más. Pero sé dónde encontrar el teléfono cuando lo necesito en su momento. Cambió Tu perspectiva en ese mi sentido. manera de pensar, mi manera de... Y entonces es un fenómeno fascinante. ¿Quién sabe cuáles sean las consecuencias a largo plazo? Yo me siento afortunada de haber vivido ambos universos, ¿no? Claro. Y en ese sentido te quería preguntar, a reserva de, por supuesto, en un momento más dedicarnos más específicamente a Nina Complot, este ambiente contemporáneo, ¿hasta qué punto influye en tu labor creativa? Me refiero al ambiente en lo que tiene que ver con el cambio. Antes el teléfono era un aparato que se colocaba únicamente en la casa. Antes la música solamente la podíamos escuchar en casa de nuestros amigos, de nuestras familias, etcétera. Y ahora la podemos llevar con nosotros a todos lados, junto con todos los contactos telefónicos. ¿Qué tanto influye eso en la labor creativa de una escritora como la que tú eres? Pues definitivamente influye porque ahora los estímulos se duplicaron, se multiplicaron. Estamos recibiendo información continuamente. Quizás en mi infancia recibía más información de manera auditiva y ahora la estoy recibiendo de manera visual. Sí, definitivamente repercute yo intento aprovechar lo más que puedo, estar alerta y estar capturando mucho, pero también necesito luego temporadas en las que me encierro y procuro bloquear los estímulos. De hecho, a la hora que estoy escribiendo, a la hora que aterrizo una historia, necesito bloquear. No escucho música, a veces hasta escribo con tapones. Mira. Dicen que soy un poco neurótica, pero no saben de lo que hablan. No, pero sí, necesito bloquear para estar únicamente en pues en toda la información que tengo dentro. Claro. Porque sí es una avalancha de estímulos. Pienso que en ese sentido no es neurosis, es proceso creativo. Es proceso creativo. Pero sí, siempre cargo con una libreta porque sí estamos recibiendo todo el tiempo información. Claro. Toño, desde esa perspectiva, tú como creador, vamos, no solo en este libro, sino en algunos otros que conforman tu carrera, digo ya dilatada en lo que tiene que ver con la hechura de novela juvenil, infantil, tienes cierta influencia, pero desde otra perspectiva. Vamos, en el caso de Por el color del trigo estamos hablando de algo que es hasta cierto punto como evocador, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando del mismo siglo, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sino la primera, ¿no? Entonces, sí, digo, en lo que a mí respecta, creo que tiene más que ver con la historia que quiero contar, ¿no? No siempre me lo propongo, digamos, así de que diga, ahora quiero escribir de esto, del otro, sino que a veces hasta me brincan al cuello las historias, ¿no? Esta en particular, pues creo que nació como una mera curiosidad, ¿no? De dónde venía la dedicatoria del Principito, etcétera. Y por supuesto no podía escribir una historia como que muy contemporánea si quería hablar justamente de esos dos personajes, ¿no? Entonces ni siquiera me preocupó no tener como que al alcance o digamos que las herramientas como que más de nuestro tiempo, ¿no? Es más, creo que ni siquiera hice una gran investigación histórica, digamos, del momento, sino exclusivamente de la vida de mi tocayo y de su cuate León, ¿no? Entonces me aboqué justamente a escribir sobre ellos, sobre ese universo, y a lo mejor hasta el momento, etcétera, con sus salvedades, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, como que no me preocupaba tanto, ¿no? Entonces, de pronto, te digo, es más como que lo que me demanda la historia, ¿no? Y a veces sí, cuando es una novela histórica, cuando estás hablando de un momento clave, etcétera, pues sí te tienes que meter mucho a saber qué pasaba, etcétera. En este caso en particular no me metí tanto porque de veras creo que me preocupó más ellos dos, el contexto, pero como del núcleo más cerrado, ¿no? Y además de que era una historia que yo quería contar para los niños, ¿no? Entonces de pronto creo que me permitió por eso como que constreñirme, ¿no? Nada más a algo así como muy cerradito, ¿no? Muy íntimo. Entiendo. Miren, aquí ya vamos creando la conversación y vamos a continuarla, pero en unos minutos más. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos.
Desde la azotea de su edificio, a media tarde, Nina Complot mira el cielo. Pasa el rato encontrándole formas al nublado tóxico que cubre la ciudad. Le da igual ver peces asfixiados, moscas gigantes, personas de 3 cabezas. Solo quiere disfrutar ese cielo tornasol. Un escuadrón de 6 pajarracos pulgosos la sobrevuela formando círculos. Esperan que el mundo se acabe o que Nina suelte la caja de cereal, lo que suceda primero. Pero lo que sucede es la irrupción de uno de los peores sonidos del mundo. Uno de esos ruidos que a Nina le ponen a burbujear la sangre y le pintan de rojo los cachetes. El fin del mundo no será desencadenado por una bomba nuclear, ni por el choque de un asteroide gigante contra el planeta, sino por una confabulación mundial de máquinas siniestras. Esos artefactos ruidosos se han infiltrado en casi todos los hogares del planeta. Se han adueñado de los aparadores de las grandes tiendas departamentales. Han comprado espacios publicitarios en la TV. Están presentes en millones de páginas en Internet. ¿Acaso nadie más se da cuenta? Bueno, ahora que sabemos un poco más acerca de Nina Complot, qué mejor que conversarlo con la autora. Karen, cuéntanos cómo fue la creación de este personaje particularísimo, cómo surgió esta banda de malvados pajarracos. En fin, cuéntanos. Ay, bueno, el libro en sí es un gran experimento en el que quise combinar muchos lenguajes que me gustan, quise combinar el lenguaje escrito, quise combinar el lenguaje particular de guión de cine, el lenguaje particular de historieta. Es un híbrido en sí. El personaje, pues como mencionaba Toño hace un momento, a veces los personajes o las historias se te cuelgan al cuello. Y un día, estando en casa, se me apareció Nina y me dijo, por favor, escribe algo sobre nosotras, porque estábamos sufriendo ambas muchísimo. ¿Y cómo es realmente? ¿Se te aparecen los personajes? ¿Vienen de abajo de la cama? ¿O cuando abres alguna puerta está ahí el personaje? ¿Cómo te toma del cuello una historia? De pronto te hablan, ya estoy sonando como... No, simplemente es un momento de lucidez, es un instante en el que... o aparece y lo ves, o aparece la historia y la estás escuchando en tu cabeza, o simplemente atas cabos al ver 3 puntos. Y así sucedió con Nina. Era una temporada en la que estaba yo en un departamento en el que tenía una vecina con muchos pajarracos ruidosos, que a las horas menos convenientes las horas menos propias, digamos. Exactamente, y la vecina era una anciana de, pues ya, entrada en años, entonces no podía subir yo a decirle nada, no oía. Entonces los pajarracos como sean... Por supuesto no oía. Exacto, nunca, no estaban, no sé si estaba al tanto de a qué hora estaban gritando esos pajarracos, pero hubo un momento en el que me volvía loca y dije, pues mi opción es darle la vuelta a esta circunstancia y hacer una historia. Y sirve también para, o sea, el libro sí contiene una denuncia en cuanto al ruido. De pronto se nos olvidamos la cantidad de ruido que se está generando a nuestro alrededor, ¿no? Que nos está abrumando, que nos está sacando de concentración, que nos está... Grandes y chicos, y los chicos son muchísimo más susceptibles a... Entonces era una manera también de dar voz. Claro. Sabes que en ese sentido me llama mucho la atención, Andrés, hace un momento que platicábamos acerca del teléfono, ahora que Karen hace una muy buena referencia a lo que tiene que ver con el ruido, ¿no? El ruido de fondo, que muchas veces ya no es solamente el ruido de fondo, sino el ruido que nos inunda las vidas y que en gran medida perturba la existencia. Desde esa perspectiva, ¿a ti te parece que esto tiende a disminuir o con el futuro tenderá a amplificarse? No, se amplifica día con día. Yo he tenido problemas de lugares donde he vivido, que me he tenido que cambiar de casa por el ruido que hay. O sea, empieza a llegar gente que pone un antro al lado. Imagínate, estás durmiendo en tu departamento después de escribir y en la noche a las 3 de la mañana empieza el súper reventón, así un ruido tremendo. Hablas a la patrulla, no te hacen caso y dicen, no, están dentro de su casa. Claro. Pueden hacer lo que quieran, el ruido que quieran, mientras no maten a nadie o mientras no lo hagan en la calle. Yo creo que el ruido, yo soy como Karen en ese sentido también muy neurótico, no soporto el ruido. Y la verdad es que no solamente ese ruido, son las ondas electromagnéticas. Eso sí ya es como muy paranoico, ¿no? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, son cancerígenas. Entre más aparatos haya... Bueno, son cancerígenas claro, las ondas electromagnéticas. Está siendo atravesado, bombardeado todo el tiempo por ondas electromagnéticas que sí influye en ti, en tu organismo, ¿no? Claro. A la larga sí lo resientes. El sonido, todos los estímulos visuales, por ejemplo, la contaminación visual,
estamos sobreestimulados, como dice Karen bien. Vivimos en una época de sobreestimulación y aparte, bueno, pues los aparatos con los que convivimos todo el tiempo. Entonces, se necesita de repente como que salirse un poco de eso para escribir. Yo escribo un poco escuchando música también, alboroto mi neurosis en ciertos momentos y escribo con música, pero hay otros en que necesito corregir y sí, que haya silencio, lo cual en esta ciudad es bastante difícil conseguir un espacio que sea céntrico y que haya silencio, ¿no?, para trabajar. Hablando de ruidos, ahora regresaremos sobre lo que tiene que ver con la manera en que los perciban los que son lectores de ustedes, en este caso niños jóvenes, y qué es lo que sucede con respecto a eso, justamente a la percepción no solo del ruido, sino de la modernidad. ¿Qué les parece si vamos a un avance del texto de nuestro siguiente invitado, Toño Malpica? Vamos a conocer un poco acerca de su obra Por el color del trigo. Él se había dado cuenta de que Tonio era su mejor amigo en el mundo mucho antes de que Tonio lo hiciera. León era mucho más sensible a estas cosas que Tonio y lo supo casi desde el primer momento, porque León sabía que lo esencial es invisible a los ojos y León se fijó en lo esencial. No le importó que no pensaran igual o que fueran de distintas religiones o que los separaran varios kilos o varios años. León se fijó, por ejemplo, en las cosas con las que se reía Tonio, en las cosas con las que se enfadaba Tonio, en cómo trataba a los niños y a los animales, en la cara que ponía con la música. Por eso, si nos fijamos bien, León cierra los ojos cuando toma el hacha y una leve sonrisa se dibuja en sus labios. En estos momentos, no le importa que también lo separen miles de kilómetros. Toño Malpica, ahora que estábamos platicando acerca de los ruidos contemporáneos o los ruidos de fondo, platícanos, porque en el caso de Por el color del trigo tenemos una enseñanza muy reposada, sabia, yo me atrevería a decir que hasta un tanto silenciosa con relación a lo que estamos platicando Karen y Andrés con respecto a esto. Pero cuéntanos tú, en tu caso, ¿cómo va el ritmo de Por el color del trigo? Bueno, sí, es una novela poco ruidosa, ¿no? Aunque sí tiene, bueno, el ruido del motor del avión prácticamente por todos lados, ¿no? Y bueno, sí, creo que le atinaste porque sí es apacible en el sentido de que creo que todo el mensaje desde que empieza la narrativa, casi involuntariamente, porque como te decía, esta es una historia que incluso cuando yo empecé a escribirla, no sabía si era para niños, para grandes, para mí o para algún lector, pero sí sabía que la tenía que escribir, ¿no? Que ya después de averiguar quién era León Werth y su relación con Tonio y etcétera, dije, pues la tengo que escribir. Pero sí es cierto que justamente como la quise ver como una especie de homenaje al Principito, por supuesto, empieza con ese ritmo así como muy... hasta tranquilizador, creo, ¿no? O sea, creo que a lo mejor hasta el principio puedes, como buen lector del Principito, hasta decir, ay, claro, se está hasta fusilando 2, 3 frases de ahí, o qué sé yo. Pero a lo mejor a medida que avanza el texto, ya te sientes un poquito más como en casa, ¿no? Porque te digo, más allá de que a lo mejor sea Tonio un personaje de una gran estatura, creo que lo que yo quise justamente como retratar ahí es que al final él era una persona como todos y que lo más importante siempre son las pequeñas cosas, ¿no? En este caso en particular, pues su amistad, ¿no?, con León y lo importante que era para él, ¿no? Incluso yo me atreví como a jugar con esto de que ni él sabía cuán importante era, ¿no?, hasta que no tuvo que dedicar su mejor libro, ¿no? Claro. Entonces, eso como que yo quería que echara luz también sobre los lectores, de que de pronto si andas buscando, no sé, la condecoración, qué sé yo, pero en realidad lo padre de la vida es quién te acompaña en tus momentos más íntimos, con quién te comes un sándwich de jamón, con quién ves la tele, etcétera, ¿no? Y en ese sentido puede resultar muy gratificante, ¿no, Karen? Saber que tienes la voz detrás de tus lectores, la gente que de alguna forma va a recibir tu historia. ¿Tú cómo percibes a tus lectores? Cuando creas una historia, ¿estás pensando en ellos o te ha tocado convivir con alguno cuando está leyendo propiamente uno de los libros que has creado? ¿Cómo ha sido? Creo que cada libro o cada historia tiene su naturaleza en ese sentido.
hay veces que escribes y escribes para ti y eres tu primer lector y buscas entretenerte, divertirte o estimularte o acompañarte o... En ocasiones hay ciertos textos en los que sí estás pensando en un lector específico, en alguien que conoces o en un grupo al que quisieras llegar, Claro. según la... Y es realmente muy gratificante cuando estás en contacto con el lector. A mí me divierte mucho cuando le comparto el libro a alguien o cuando noto que alguien está con el libro, ver en qué momento se ríen, ¿no? Y si era un momento que era intencional, es bien, funcionó. Cuando no se ríen en donde deben de reírse, te quedas pensando en, interesante. No, Exacto. pero digo, generalmente tienen un poco de humor las historias, así que... Creo que ese es un tono unitario, ¿no? En el caso de la novela juvenil, digo, sí, por supuesto, de la novela cuando esa es la vocación, pero en el caso de la novela juvenil, de lo que se trata es de alguna forma, y lo diré esquemáticamente, prender a los lectores. En ese sentido, ustedes, ¿por qué? Y lo preguntaría en general para que podamos ir concluyendo, se han dedicado mayormente a lo que tiene que ver con la hechura de novela dedicada a los jóvenes, Andrés. En mi caso, porque la verdad es que la etapa de mi vida que mejor me la pasé fue cuando era joven. Cuando era adolescente y tenía estas edades de 14, 15 hasta los 17, me la pasé muy bien con mis amigos, escuchando música, relajadamente. Todavía no tenía conciencia de las dificultades de la vida y eso está bien por parte de los padres, ¿no? Que en cierto momento nos mantengamos, no solo en la infancia, sino en la adolescencia, con cierta inocencia. Entonces, ahora que escribo para jóvenes, es revivir todas esas aventuras, andanzas, la música, el sentido del humor, lo que hacía con mis amigos, es revivirlo, plasmarlo, los gustos en los libros, y por eso me siento tan en contacto con los lectores jóvenes, Claro. porque me identifico mucho. Entonces, para mí es una novela juvenil, es una forma de revivir. Escribo para adultos, escribo para niños, pero cuando escribo para jóvenes es cuando me siento más vivo, ¿no? Y escucho mi música a todo volumen y me siento como joven. Claro, por supuesto, Karen. Coincido muchísimo con lo que dice Andrés, solo agregaría que, bueno, es sumamente divertido la escritura para niños, jóvenes, digo, la de adultos también puede ser divertida, pero esta en particular es muy divertida, creo que te puedes conceder ciertas libertades muy, muy sanas, muy generosas, y también, respondiendo a tu otra pregunta, creo que el lector infantil y juvenil es infinitamente más exigente que el lector adulto, y entonces por eso tienen que ser muchas veces las historias muy dinámicas o con un gran gancho, porque si tú no lo capturaste a tu lector en las primeras renglones, deja la página, cierran y adiós. Es un mundo de sobreestimulación y particularmente niños y jóvenes tienen muchos otros lugares hacia donde voltear, así que tiene que estar muy bien amarrado el texto. Naturalmente. Y finalmente, Toño. Pues mira, yo casi te diría que yo escribo para niños y jóvenes porque no sé hacer otra cosa. Incluso cuando he incursionado en la novela para adultos, al final creo que los que más la disfrutan son los jóvenes, ¿no? Además de que yo creo que la literatura infantil y juvenil la hacen los propios lectores, ¿no? O sea, uno puede escribir de veras pensando en el chavo así con todas las ganas, pero si no adoptan el libro estás perdido, ¿no? Entonces creo que yo sin querer ahí caí y ahí me han acogido de una manera muy padre, ¿no? O sea, incluso he intentado, te digo, como que subirme, ¿no? Ponerme el traje y volverme serio y que me critiquen en letras libres y no lo he logrado. No, no es cierto, pero la verdad es que escribo, incluso cuando quiero escribir para adultos me han dicho que pues no, que no le haga, que esas son novelas para chavos, lo que pasa es que tienen groserías y por eso salen en colecciones para adultos, no sé, pero la verdad es que creo que no me sale otra cosa, además lo disfruto mucho y como decía Karen, pues la verdad creo que es la literatura más gozosa que existe, yo llegué y me quedé, ¿no? Y hasta que no me corran, y ni siquiera digo las editoriales, sino los propios lectores, pues ahí seguiré, ¿no? Nadie los correrá porque se trata de grandes y talentosos escritores. Por mi parte no me queda más que despedirlos, agradecerles a los autores el favor de su presencia el día de hoy en Triángulo de Letras y a ustedes amigos invitarlos, tendremos una cita la semana entrante para continuar hablando pues de esta maravilla que es la literatura.